Mi mamá me mandó por error un audio que era para mi hermana gemela. En ese audio, escuché que, mientras yo estaba fuera de la ciudad, pensaban usar mi dinero, mi ausencia y el poder notarial que yo había firmado, para mover el trámite de una casa en Valle de Bravo y hacer que Norma quedara como compradora final. Norma, mi hermana, mi gemela. La misma persona por la que yo había abierto un ahorro educativo para sus hijos. Me llamo Silvia y tengo 30 años. Vivo en la Ciudad de México y tengo una empresa de marketing digital que levanté desde cero. No fue suerte ni dinero que me cayera del cielo. Durante años trabajé fines de semana, perdí vacaciones, acepté clientes difíciles y reinvertí casi todo lo que ganaba. Con el tiempo me fue bien, muy bien. Lo suficiente para pensar en algo que antes me parecía lejano: comprar una casa de descanso en Valle de Bravo. Yo tenía una imagen muy clara. Mis papás, ya cerca del retiro, podrían pasar allá algunos fines de semana. Norma y su esposo podrían llevar a sus hijos, uno de 5 años y otro de 3. Haríamos comidas en el jardín, carnes asadas, reuniones de cumpleaños, Navidad, puentes largos. Sería un lugar para respirar lejos de la ciudad. Un espacio amplio, tranquilo, donde la familia no tuviera que andar midiendo quién cabía y quién no. Norma y yo somos gemelas idénticas. Nos parecemos tanto que hasta mis papás nos han confundido en fotos. Mi mamá se equivocaba seguido en las conversaciones de chat y mandaba mensajes a la hija incorrecta. A veces me llegaban audios para Norma, recetas, recordatorios, quejas de mi papá. A Norma le llegaban mensajes que eran para mí. Nos daba risa. Nunca pensé que esa costumbre iba a salvarme de mi propia familia. Yo llevaba años ayudándolos. No porque me lo exigieran al principio, sino porque me nacía. A mis papás les abrí una cuenta de inversión que yo alimentaba todos los meses para apoyar su retiro. No era una fortuna, pero sí un respaldo. También empecé un ahorro educativo para los hijos de Norma. El contrato estaba a mi nombre, pero Norma tenía acceso para consultar movimientos y pedir pagos relacionados con colegiaturas o gastos escolares, porque eran sus hijos y yo confiaba en ella. Además, autoricé a mi mamá y a Norma para usar una cuenta separada de emergencias familiares. No era mi cuenta principal, era una cuenta controlada, con un saldo limitado, pensada para médicos, escuela, reparaciones urgentes o cosas que no podían esperar. Yo quería que mis papás no se quedaran sin atención por no encontrarme disponible, y quería que mis sobrinos estuvieran cubiertos si algo pasaba. Para mí era simple: ayudar era una forma de cuidar. No se me ocurrió que alguien pudiera tomar esa ayuda como permiso para meterse más adentro. Cuando decidí buscar la casa de descanso, contacté a una inmobiliaria y expliqué lo que quería. Algo amplio, con al menos 5 recámaras, jardín grande, buena ubicación y espacio para todos. Les dije que no tenía prisa, pero que si aparecía una buena oportunidad, me avisaran. Valle de Bravo no era barato, y menos una casa con esas características, así que llevaba años separando dinero para eso. No era una compra impulsiva, era un proyecto que había construido peso por peso. Poco después, el trabajo se complicó. Mi empresa estaba abriendo una sucursal en Guadalajara y yo tenía que irme varias semanas para supervisar la operación. Calculé que estaría fuera un mes, tal vez un poco más. No quería detener la búsqueda, porque una propiedad así podía aparecer y apartarse rápido. Unos días antes de viajar, me llamó el asesor inmobiliario. «Silvia, encontré algo que se parece mucho a lo que pediste», me dijo. «Casa en Valle de Bravo, 5 recámaras, jardín amplio, buena ubicación. Hay varios interesados, y el vendedor quiere cerrar pronto». Le pedí fotos, documentos preliminares y ubicación. Todo se veía bien. No perfecto, pero sí muy cerca de lo que yo había imaginado. «No puedo quedarme en la ciudad para todo el trámite», le dije. «Voy a estar en Guadalajara. ¿Puede representarte alguien?», me explicó. «Pero necesitas otorgarle un poder notarial especial para esta operación. La escritura quedaría a tu nombre, pero esa persona podría firmar ciertos documentos y dar seguimiento mientras tú estás fuera». Pensé en mi mamá. Era organizada, conocía mi idea de la casa y, hasta ese momento, yo todavía creía que podía confiar en ella. Fui con el notario,
Preparé un poder especial para que mi mamá pudiera representarme en gestiones de esa compra y autoricé el uso de la cuenta donde estaba el dinero apartado para la casa. También dejé instrucciones por escrito. La compradora era yo. La escritura debía salir a mi nombre y cualquier cambio importante tenía que confirmarse conmigo. Eso fue lo que yo firmé. Me fui a Guadalajara tranquila. La nueva sucursal requería mucho trabajo: contratos, mobiliario, entrevistas, permisos, clientes nuevos, problemas de internet, proveedores que no llegaban. Estaba cansada pero contenta. En la Ciudad de México, según yo, mi familia me estaba ayudando con la compra de la casa. Una semana después de llegar a Guadalajara, me apareció una notificación de audio en el celular. Era de mi mamá, por la aplicación de mensajes que usábamos todos. Pensé que sería una actualización. Tal vez la fecha para la firma, tal vez algún documento pendiente. Me puse los audífonos y le di reproducir. «Hola, Norma», dijo la voz de mi mamá. Me quedé quieta. «Norma». «No, Silvia». El audio siguió. «Norma, ya está todo listo. Mientras Silvia está fuera de la ciudad, tenemos que terminar el papeleo y cambiar la instrucción antes de que se firme. El dinero ya está apartado y con el poder puedo mover lo necesario. En unos días, si hacemos bien las cosas, tú vas a quedar como dueña de esa casa en Valle». Sentí el golpe en el estómago antes de entenderlo completo. Volví a reproducir el audio. Luego otra vez, y otra. Mi mamá no estaba cuidando el trámite para mí. Estaba hablando con Norma de usar mi dinero, mi ausencia y el poder que yo le había dado para mover el trámite y dejar a mi hermana como compradora final. No sé si pensaban convencer al asesor, cambiar documentos antes de la firma, o hacerme creer después que todo había sido un malentendido. Lo único claro era la intención: yo pagaba y Norma se quedaba con la casa. Me temblaban las manos. El mensaje me había llegado por error. Mi mamá seguramente quiso mandárselo a Norma, pero como tantas veces antes, se confundió con nuestras fotos de perfil. Esa vez no me dio risa. Descargué el audio de inmediato. Lo reenvié a mi correo, lo guardé en una nube privada y mandé una copia a una conversación conmigo misma. Después, dejé la conversación como si no hubiera pasado nada. Menos de un minuto después, el mensaje desapareció. Mi mamá lo había borrado. No sabía que yo ya lo había escuchado. No sabía que yo ya tenía copias. Me quedé sentada en la cama del hotel mirando la pantalla. Mi propia mamá estaba planeando quitarme una casa. Mi propia hermana estaba metida en eso. Estaban usando la confianza que yo les di, los accesos que yo había abierto y los documentos que firmé para quedarse con algo que no era suyo. Llamé a mi abogado esa misma noche. «Necesito revocar un poder notarial», le dije. «Lo antes posible». «¿Qué pasó?» «Te lo explico cuando llegue. Pero necesito que esto se detenga ya». Me pidió que le enviara copia del poder, datos de la notaría y cualquier documento de la operación. Le mandé todo. También le envié el audio. Después llamé al banco. Bloqueé accesos, tarjetas adicionales y autorizaciones de mi mamá relacionadas con la cuenta de la casa. Moví el saldo a una cuenta nueva donde solo yo podía entrar. Hice lo mismo con la cuenta de emergencias familiares. Suspendí accesos de mi mamá y de Norma. Cambié contraseñas, cancelé permisos y dejé todo bajo revisión. Compré un vuelo para la mañana siguiente. No le avisé a nadie que regresaba. Ni a mis papás, ni a Norma, ni a nadie de la familia. La sucursal en Guadalajara podía esperar un par de días. Mi equipo se encargaría. Lo que tenía enfrente era más grave. Al día siguiente volé de regreso a la Ciudad de México. Del aeropuerto me fui directo al despacho de mi abogado. Llegué con la maleta todavía en la mano. «Necesito cortar todos los vínculos financieros que dependan de mí y que ellos puedan tocar», le dije. Él no hizo preguntas de más. Puso el audio otra vez, tomó notas y empezó a revisar documentos. «Un poder especial no debería servir para cambiar al comprador si tus instrucciones dicen que la compradora eres tú», me explicó. «Pero si alguien tiene acceso al trámite, al asesor y al dinero, puede intentar mover piezas antes de que lleguen a escritura. Puede pedir que cambien la promesa, presionar con el anticipo o hacerte firmar después una explicación falsa. Lo importante es cortar la representación antes de que usen tu nombre para avanzar». Eso era lo que más miedo me daba.
No solo que quisieran quitarme la casa, sino que supieran exactamente dónde meterse en el espacio gris entre mi confianza y los trámites que yo no estaba viendo. Él no lo adornó. Si esto se queda así, mañana pueden decir que tú autorizaste un cambio por teléfono o que todo venía de antes. Hay que dejar rastro escrito hoy. Empezó a revisar documentos. Primero formalizamos la revocación del poder ante notario. No bastaba con decir que ya no quería que mi mamá me representara. Había que dejar constancia. Notificar por escrito al asesor inmobiliario, a la notaría donde se preparaba la compraventa y al banco. Mi abogado redactó los avisos y los envió ese mismo día. Después, revisamos la cuenta de inversión que yo alimentaba para el retiro de mis papás. Pedí suspender mis aportaciones y retirar lo que legalmente seguía siendo mío, respetando las condiciones del contrato. No toqué nada que estuviera a nombre de ellos. No necesitaba robarles para defenderme. Solo dejé de financiar una comodidad que ellos habían confundido con obligación. Luego revisamos el ahorro educativo de los hijos de Norma. También pedí bloquear el acceso de Norma. No era contra los niños. Eso lo dejé claro desde el principio. Más adelante voy a abrir otro ahorro para mis sobrinos, le dije a mi abogado. Pero lo voy a administrar yo. Norma no va a poder consultar, mover ni pedir un solo peso. Después fui con el asesor inmobiliario. No quería darle espacio a rumores ni interpretaciones. Yo voy a continuar esta operación personalmente, le dije. Mi mamá ya no tiene autorización para firmar, instruir, negociar, ni actuar en mi nombre. Le entregué la revocación formal. La leyó con cuidado. También le mostré la instrucción escrita que dejaba claro que yo era la compradora. El asesor se puso serio. No me dijo que yo exageraba. No trató de defender a mi mamá. Solo revisó su correo, buscó mensajes recientes y me enseñó que mi mamá había preguntado si todavía era posible ajustar los datos de la compradora antes de la firma. No decía el nombre de Norma en ese correo, pero después del audio no hacía falta mucha imaginación. Sentí otra vez el mismo hueco en el estómago. Ya no era solo una conversación privada entre ellas. Ya habían empezado a tocar puertas. Voy a avisar a la notaría, me dijo. Y a partir de ahora cualquier cambio lo confirmamos directamente contigo. Sin intermediarios, le respondí. Sin intermediarios. Antes de irme, le pedí algo más: que cualquier documento pendiente saliera de nuevo con mi nombre completo y que no aceptara instrucciones verbales de nadie. Me dijo que era lo correcto y que hablaría con la notaría para congelar cualquier cambio hasta que yo firmara personalmente. Más tarde fui al banco. Había otra cuenta separada que mi mamá y Norma podían usar para emergencias. No era mucho comparado con la cuenta de la casa, pero sí suficiente para que se sintieran con derecho. Quité accesos, cancelé tarjetas ligadas a esa cuenta y pedí confirmación por escrito de que nadie más podía operar. Mientras estaba ahí, recordé algo más. Yo pagaba un seguro de gastos médicos mayores para mis papás y apoyaba con una cobertura adicional para Norma y sus hijos. Era una póliza cara, de esas que uno contrata para no tener que elegir entre salud y deuda si algo grave pasa. Cubría hospitalizaciones, consultas, estudios y ciertos tratamientos. Lo había hecho porque quería que mis papás no se sintieran desprotegidos y porque mis sobrinos me importaban. Ese mismo día, llamé a la aseguradora. Pedí cancelar cargos futuros desde mi cuenta y dejar por escrito que no renovaría ni seguiría pagando coberturas familiares. Algunas bajas no eran inmediatas, dependían del periodo pagado y de las condiciones de cada póliza. Pero la decisión quedó tomada: ya no saldría un peso más de mí para sostenerlos. No hice escándalo. No llamé para reclamar. No mandé mensajes. No grité. Fui cancelando accesos, uno por uno. Pasé 2 días en mi departamento sin decirle a nadie que ya estaba de vuelta. Nadie sabía lo que había hecho. Nadie sabía que el poder estaba revocado, que las cuentas estaban bloqueadas, que el dinero ya no estaba donde ellos creían y que la firma de la casa seguiría, pero conmigo sentada frente al notario. El día antes de la firma, sonó mi celular. Era mi mamá. «¿Qué está pasando?», dijo apenas contesté. Su voz venía tensa, como si yo fuera la que debía explicaciones. Me llegó un aviso de que revocaste el poder. También me llamó el asesor y me dijo que ya no me necesitan para la firma.
Dice que yo ya no participo en el trámite. Me quedé callada. Todo estaba listo, siguió. Ya íbamos a cerrar la operación. Tú querías esa casa, Silvia. No podemos perder esta oportunidad. Me salió una risa seca. No fue burla, fue incredulidad. Sí quería la casa, le dije, pero para mí, no para Norma. Del otro lado hubo silencio. Escuché el audio que me mandaste por error, continué. ¿Ese dónde? Le decías a Norma que iban a cambiar las instrucciones para que ella quedara como dueña. Mi mamá levantó la voz de inmediato. Entendiste mal. Era una broma. Qué raro, le respondí. A mí no me dio risa. Colgué. En cuestión de minutos, mi teléfono empezó a llenarse de llamadas perdidas. Mi mamá. Mi papá. Norma. Otra vez mi mamá. Otra vez Norma. Después llegaron los mensajes. Decenas de mensajes, algunos furiosos, otros suplicantes, otros disfrazados de preocupación. Mi papá me escribió una sola frase. No hagas esto más grande, Silvia. Pero ya era grande. Ellos lo hicieron grande desde el momento en que decidieron usar mi dinero a mis espaldas. No respondí. Una hora más tarde me llamó el vigilante de mi edificio. Señorita Silvia, su familia está aquí, me dijo. Están gritando en recepción y exigen subir. Ya les dije que usted no autorizó la entrada. Gracias, le respondí. No los deje pasar. Si no se calman, voy a pedir apoyo. Está bien. Se fueron después de hacer un escándalo. Yo no bajé. No quería discutir en el vestíbulo de mi propio edificio, frente a vecinos y empleados, como si el problema fuera mi falta de paciencia y no su intento de quedarse con mi casa. A la mañana siguiente fui a la notaría. Salí temprano, con tiempo de sobra, porque no quería llegar acelerada. Llevaba mi identificación, comprobantes, la revocación del poder, copias de los avisos y el audio guardado en 3 lugares distintos. No pensaba usarlo ahí si no era necesario, pero tampoco iba a quedarme desprotegida otra vez. El vendedor llegó puntual. El asesor también. Revisamos documentos, pagos, datos de la propiedad y escritura. Todo estaba en orden. La compradora era yo. La casa quedaría a mi nombre. Mi mamá ya conocía los datos de la notaría porque había estado metida en el trámite al principio. Por eso no me sorprendió del todo cuando, justo antes de terminar, escuché voces en recepción. Primero fue mi nombre. Luego la voz de Norma. Después mi papá, diciendo que necesitaban hablar conmigo. El personal de la notaría los detuvo antes de que pudieran acercarse a la sala. No hubo escena heroica. No salí a enfrentarlos. No les di otro espacio para convencerme, gritarme o hacerse las víctimas. Respiré hondo. Tomé la pluma y firmé el último documento. La casa quedó a mi nombre. Solo a mi nombre. Unos días después, empecé a enterarme de lo que mi mamá y Norma estaban diciendo. Algunos tíos y primos me escribieron raro, con cuidado, como si no quisieran asustarme. Me preguntaban si estaba bien, si necesitaba descansar, si había pasado algo con mi salud mental. Ahí entendí la nueva jugada. Mis papás y Norma estaban diciendo que yo había tenido una crisis nerviosa, que me había vuelto inestable, que les había prometido una casa familiar, y luego, de repente, me arrepentí y los traicioné. Según ellos, yo era la egoísta, yo era la cruel. Yo había destruido a la familia. Me dio coraje, pero ya no me sorprendió. Abrí el grupo familiar grande, ese donde estaban tíos, primos y otros parientes. Subí el audio que mi mamá me había mandado por error. No escribí un testamento. No expliqué 20 veces lo que cualquiera podía escuchar. Solo puse, escuchen esto con atención. Luego decidan quién está mintiendo. Mandé el mensaje. Durante varios minutos nadie escribió nada. Ese silencio me dijo más que cualquier disculpa. Después, empezaron las respuestas. Una tía preguntó si la voz era de mi mamá. Un primo escribió que eso era gravísimo. Otro familiar me pidió perdón por haber creído que yo estaba exagerando. Alguien más dijo que Norma debía dar la cara. Mi mamá no escribió nada. Norma tampoco. Mi papá tampoco. Nadie de mi casa me pidió perdón. Ni mi mamá, ni mi papá, ni Norma. Lo único que querían era que yo dejara las cosas como estaban,
como si el problema fuera que yo hubiera descubierto la traición y no que ellos la hubieran planeado. Después de eso bloqueé los números de mis papás. También bloqueé a Norma. Para mí se había terminado. Pero Norma encontró la forma de seguir molestando. Empezó a escribirme desde números desconocidos. «Eres muy cruel», decía uno de sus mensajes. «No solo me castigaste a mí, castigaste a tus propios sobrinos. Les quitaste su fondo para la universidad». Borré el mensaje sin responder. Luego llegó otro. «Ellos no tienen la culpa. ¿Cómo puedes dormir tranquila sabiendo que les quitaste su futuro?». También lo borré. Mis sobrinos no tenían la culpa. Eso era verdad. Pero yo no les había quitado nada. Solo le quité a Norma el acceso a dinero que no era suyo. Si algún día ayudaba a esos niños, sería directamente, sin que su mamá pudiera tocar un peso. Su esposo nunca me llamó para preguntar qué había pasado. Nunca dio la cara. Norma llevaba años diciendo que el dinero no les alcanzaba, que todo estaba caro, que criar niños era imposible, y yo la había creído. Tal vez él sabía más de lo que decía. Tal vez prefirió mirar hacia otro lado. En cualquier caso, tampoco hizo nada para detenerla. Pasaron algunos meses. Todo se fue calmando. La sucursal de Guadalajara empezó a funcionar mejor de lo que esperaba. Mi equipo respondió bien. Entraron clientes nuevos. Yo trabajaba mucho, pero por primera vez en semanas sentía que mi vida volvía a ser mía. Ya no revisaba el celular con miedo a otra llamada. Ya no sentía la obligación de contestar cada mensaje familiar como si fuera una emergencia. Entonces, llegó un correo largo de mi mamá. Decía que estaban pasando problemas, que mi papá había tenido una operación en un hospital privado y que al intentar usar el seguro, les dijeron que la cobertura familiar ya no estaba activa porque yo había dejado de pagarla meses atrás. Ahora tenían una cuenta enorme que resolver. Mi mamá escribió que yo no podía abandonar a mis propios padres en un momento así, que una hija no dejaba solos a sus papás, que aunque estuviera enojada, seguían siendo mi familia. Le contesté casi de inmediato. «Tienen ahorros. Lo que no tienen ahora es acceso a mi cuenta». No escribí más. Durante años, esa respuesta me habría parecido cruel. Antes habría preguntado cuánto era, habría pedido el estado de cuenta, habría calculado qué podía mover sin afectar mi empresa. Esa vez no lo hice. No porque me diera gusto que mi papá estuviera enfermo. Me dolía. Era mi papá. Pero también era el mismo hombre que, cuando descubrió lo del audio, solo me pidió que no hiciera las cosas más grandes. No volví a saber de esa cuenta. De alguna manera la resolvieron. Vendieron algo, pidieron prestado o usaron el dinero que siempre decían no tener. No pregunté. Por primera vez entendí que no todo problema de mi familia tenía que convertirse en una factura para mí. Mientras tanto, la casa de Valle de Bravo se convirtió en mi refugio. Algunos viernes salía de la oficina antes de las 3, cuando podía, para ganarle al tráfico de la salida de la Ciudad de México. A veces el trayecto era tranquilo, a veces, entre lluvia, casetas y coches atorados, tardaba casi 4 horas. Pero cuando llegaba y abría la puerta, sentía que el cuerpo me bajaba la guardia. Pasaba el fin de semana allá y regresaba el domingo por la noche o muy temprano el lunes. A veces invitaba amigos, a veces iba sola. Me gustaba levantarme temprano, abrir las ventanas y escuchar el silencio. Me gustaba preparar café sin prisa. Me gustaba caminar por el jardín y saber que ese lugar era mío, no porque alguien me lo hubiera regalado, sino porque yo lo había trabajado. Era casi todo lo que había imaginado, solo que no con la familia que yo había imaginado. Cuando se acercó diciembre, invité a algunos parientes a la casa. No a todos, solo a quienes escucharon el audio, entendieron lo que había pasado y no intentaron empujarme a perdonar para que la cena familiar no se sintiera incómoda. Cocinamos, comimos en el jardín y pasamos una tarde tranquila. No fue una fiesta enorme, fue mejor. Fue una reunión sin chantajes. Una prima me ayudó a preparar la comida. Un tío llevó pan dulce de camino. Nadie mencionó a Norma hasta que yo lo hice. Y cuando dije que todavía me dolía, nadie intentó corregirme. Esa tarde entendí que la paz no siempre se siente como felicidad. A veces se siente como poder estar sentada en tu propia mesa sin defenderte. Mis papás no se rindieron tan fácil.
Un día se presentaron en mi oficina. Yo estaba en una junta cuando recepción me avisó que estaban abajo, insistiendo en verme. Mi mamá decía que era urgente. Mi papá repetía que solo querían hablar. Pedí que seguridad los acompañara a la salida y dejé una instrucción clara: no podían entrar sin autorización mía. Semanas después intentaron otra vez. Seguridad ya sabía qué hacer. También fueron a mi edificio un par de veces. El vigilante no me llamó la segunda vez. Les dijo que no tenían autorización para entrar y les pidió que se retiraran. Yo le agradecí después. No necesitaba detalles. Con saber que no habían subido era suficiente. Norma siguió intentando por otros caminos. Un día recibí una carta. Venía en un sobre blanco, sin remitente. Supuestamente la habían escrito sus hijos. Decía que extrañaban a su tía Silvia, que querían verme y que no entendían por qué ya no iba a visitarlos. Me quedé un rato con la carta en la mano. Sus hijos tenían 5 y 3 años. No escribieron eso. Norma lo escribió por ellos. Me dolió. Claro que me dolió. Yo sí quería a esos niños. Los había cargado de bebés. Les había comprado regalos. Había pensado en su futuro antes de comprarme muchas cosas para mí. Pero no iba a permitir que Norma los usara como cuerda para jalarme de regreso. Guardé la carta. No por nostalgia, sino para recordar hasta dónde era capaz de llegar. Aún así, tomé una decisión. Cuando mis sobrinos fueran mayores, si ellos querían buscarme, yo estaría ahí. Si querían estudiar y necesitaban apoyo, los ayudaría. Abriría un ahorro nuevo para ellos, administrado solo por mí, en silencio. No se lo diría a Norma. No se lo diría a mis papás. Nadie de ellos tendría acceso. Si mis sobrinos algún día querían una relación conmigo por decisión propia, no por manipulación de su madre, yo estaría dispuesta a escucharlos, pero no antes. No a través de Norma, no bajo chantajes. Mi empresa siguió creciendo. La sucursal de Guadalajara superó mis expectativas. El dinero entraba de manera constante, pero yo ya lo miraba distinto. Antes, cada vez que me iba bien, pensaba en qué podía resolverle a alguien de mi familia. Una mensualidad, una consulta, un arreglo del coche, un regalo más caro, un adelanto para la escuela. Después del audio, aprendí a hacer una pausa antes de abrir la cartera. No me volví tacaña, me volví cuidadosa. La casa de Valle se volvió parte de mi rutina. Algunos fines de semana invitaba amigos y hacíamos comidas sencillas en el jardín. Otros fines de semana iba sola, leía, descansaba y pensaba. Ese lugar me recordaba 2 cosas: lo que estuve a punto de perder y lo que alcancé a proteger. Los familiares que me apoyaron después del audio se volvieron más cercanos. Celebramos cumpleaños, Navidad y algunos puentes allá. Nunca me presionaron para perdonar. Nunca me dijeron esa frase tan cómoda de «pero es tu mamá». Entendieron que una cosa es la familia y otra muy distinta es dejar que alguien use tu cariño como llave para entrar a tus cuentas. Con el tiempo mis papás dejaron de aparecer tan seguido. Norma siguió mandando mensajes desde números nuevos durante un tiempo. Yo los bloqueaba apenas llegaban. No le contesté insultos. No le expliqué lo mismo otra vez. No le di nuevas frases para torcerlas frente a los demás. No sé si aceptaron lo que pasó o si simplemente entendieron que conmigo ya no podían. Pensé mucho en mis sobrinos durante esos meses. Ellos no eligieron tener una mamá que intentó quedarse con lo que no era suyo. No eligieron quedar en medio de una pelea de adultos. Por eso nunca los culpé. Pero también entendí que quererlos no me obligaba a entregarle a Norma otra forma de controlarme. Al principio sentí rabia, mucha. También sentí tristeza. Me dolía recordar todas las veces que ayudé a mis papás sin preguntar demasiado. Las veces que pagué cosas que no me correspondían. Las veces que Norma me habló de sus preocupaciones económicas mientras, por detrás, estaba dispuesta a quedarse con una casa que yo había trabajado durante años. Con el tiempo, la rabia se fue apagando. No porque ellos hicieran algo para repararlo. No hubo disculpa real, no hubo explicación honesta, no hubo un intento serio de devolverme paz. Se fue apagando, porque yo dejé de poner mi vida alrededor de lo que ellos habían hecho. Mi mamá cometió un solo error. Mandó el audio a la gemela equivocada, y ese error me mostró todo lo que yo no quería ver. A veces pienso
¿Qué habría pasado si ese mensaje no hubiera llegado a mi celular? Tal vez Norma tendría hoy mi casa, tal vez mi mamá seguiría administrando mi dinero, tal vez yo seguiría creyendo que estaba cuidando a una familia que me quería, cuando en realidad estaban esperando el momento perfecto para aprovecharse de mí. Lo que más me costó aceptar no fue la casa. Tampoco fue el dinero ni el trámite ante el notario. Fue entender que mi mamá y Norma no se confundieron en un momento de presión. Ya lo habían pensado, ya habían hablado de eso. Ya contaban con que yo estuviera lejos, ocupada y confiada. Yo les había abierto cuentas, fondos, seguros y permisos, porque creía que ayudar era cuidar. Ese audio me obligó a entender otra cosa: cuando alguien se acostumbra a recibir sin respetar, tu generosidad deja de parecerle apoyo y empieza a parecerle derecho. Ahora tengo mi casa. Tengo mi empresa. Tengo amigos y algunos familiares que me quieren sin pasarme facturas emocionales. Tengo fines de semana tranquilos, café por la mañana y una puerta que solo se abre para quien yo decido. Y cuando alguien me dice que la familia siempre debe estar primero, ya no discuto. No intento convencer a nadie. Solo pienso en ese audio. Pienso en la voz de mi mamá diciendo el nombre de Norma. Pienso en la casa que casi me quitaron usando mi propia confianza. Y me acuerdo de algo que ya no pienso olvidar. Se puede querer a la familia y aún así cerrar una cuenta, revocar un poder, bloquear un acceso y decir hasta aquí.